Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. La tos en los niños tiene una gran ventaja y un gran inconveniente. El principal inconveniente que va a tener es que la mayoría de pediatras no recomiendan tratar la tos en niños con medicamentos, salvo dos excepciones: que el niño tenga fiebre o que la tos sea crónica, que es decir, que lleve el niño tosiendo más de una semana aproximadamente, 5, 6, 7 días. Por el contrario, tiene una gran ventaja, y es que es un tipo de tos que suele ser muy sensible, que responde muy bien al uso de remedios caseros. Y es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de explicaros los mejores remedios caseros para tratar la tos en el niño, y en cada uno de ellos, para que os quede claro y que nadie os pueda refutar absolutamente nada, os recomendaré un artículo científico que avalará lo que vamos a comentar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer remedio que os voy a comentar seguramente lo conocéis todos, pero muchas veces no se cae en la cuenta de lo efectivo que es. Me estoy refiriendo a la clásica sopa de pollo, sí, la clásica sopa de pollo de la abuela. Básicamente por tres razones: por sus altos niveles de proteína y líquido, que ayudará a la rehidratación y a la fluidificar el moco que produce el niño, y al mismo tiempo altos niveles de hierro y zinc, dos productos, dos minerales que nos ayudan a reducir la tos severa. Aquí abajo en la descripción os dejaré un artículo de la Universidad de Nebraska, un artículo que está muy bien escrito y que avala lo que os estoy comentando de la sopa de pollo. Un remedio archiconocido también por todo el mundo y que funciona francamente muy bien es el famoso Big Vaporub. El Big Vaporub, el mentol, es un producto que ayuda a abrir las vías respiratorias favoreciendo la expulsión de moco. Hay varias maneras de aplicarlo: un masaje en el pecho, un masaje en la espalda, que cerca de los orificios nasales nos permita al niño, en este caso, a respirar aire rico en mentol. Y una de las formas que quizás no conocéis y que os explicamos aquí en un artículo científico también en la descripción es aplicar el Big Vaporub en los pies, parece mentira, pero en los pies, y después ponerle los calcetines al niño. Es una manera de que el Big Vaporub actúe durante más tiempo, durante toda la noche. Como no, la miel con limón, por dos razones también: básicamente por los altos niveles de vitamina C que tiene el limón. Esto lo hemos comentado ya en muchísimos vídeos aquí en el canal. La vitamina C es un antioxidante, un producto que nos evita la erosión de los endotelios, especialmente los epitelios a nivel respiratorio. Y la miel, creo que también hemos hecho muchísimos vídeos ya, es un excelente antibiótico natural. ¿Tiene actividad antibiótica? Hombre, no es una penicilina o no es un Strepto o lo que sea, pero es un antibiótico al fin y al cabo, un antibiótico que no tiene ni periodo de retirada ni ningún efecto secundario en los niños. Para que os hagáis una idea de la efectividad que tiene la miel con limón para tratar la tos en los niños, aquí en la descripción os dejo un artículo que he creído que es muy interesante porque compara la eficacia de la miel con limón con un medicamento muy tradicional para la tos, como es el salbutamol, un producto archiconocido. Este artículo, la verdad, que viene bien por si alguien os dice que estáis actuando de una manera errónea. Es archiconocido lo que os estoy comentando. Otro remedio muy efectivo para tratar la tos en niños es el chocolate caliente. Tal cual, y básicamente porque tiene altos niveles de teobromina. La teobromina es una sustancia que sí, que tiene cierto efecto excitante. En el caso del chocolate no lo va a tener en tanto efecto, por decirlo de alguna manera, que en el té o en el café, pero nos va a permitir esos niveles de teobromina que la tos persistente se vaya reduciendo, que los periodos o las fases de tos intensa en el niño no sean tan frecuentes. Luego tenemos los malvaviscos. Los malvaviscos funcionan muy bien para aliviar cualquier proceso de tos en niño. Y lo podemos utilizar de dos maneras. Una que les va a gustar mucho a los niños y otra que sinceramente lo van a odiar. La que más les va a gustar es utilizar esas nubes que venden de malvavisco, disolver varias de ellas en un vaso de leche caliente, por ejemplo, y ingerirlo. Y la segunda manera, que seguramente no le va a gustar a ningún niño, es tomarse un té de raíz de malvavisco. Tiene un sabor francamente desagradable y ningún niño lo va a aceptar, aunque hay que reconocer que es incluso un poco más efectivo que los malvaviscos de estos de confitería. Hay que decir una cosa: el uso de los malvaviscos no va a tener mucha eficacia si la tos va con flema. Si va con flema es mejor utilizar otros remedios caseros que os comentaremos en otros vídeos.
pero para la tos normal, la tos seca, la tos no excesivamente productiva, va a ser un remedio casero que funciona francamente bien. Un remedio también fantástico para aliviar la tos en niños, ya sea durante la noche o durante el día, es la crema de bananas. Y esta es sencillísima de hacer. Tenéis simplemente que coger 2 bananas maduras, 2 cucharadas de miel, tal cual, y 400 mililitros de agua hirviendo. Todo esto lo trituráis, primero trituráis un poco la banana y junto con la miel, y luego añadís el agua hirviendo, hacéis la mezcla y no se la deis hirviendo evidentemente al niño, pero a tibio. Es una bebida que van a agradecer mucho y que tiene por parte de la miel y por parte de los componentes del plátano un efecto muy efectivo para reducir los procesos de tos seca en niños. Otro producto muy eficaz para tratar los procesos de tos en niños consiste en prepararles un té de jengibre. No va a ser muy aceptado en algunos casos, pero la verdad es que es ciertamente muy eficaz. El jengibre tiene una alta capacidad antiinflamatoria y está claro que en todo proceso de tos en los niños vamos a tener una inflamación de su árbol respiratorio. Lo tendrá enrojecido, le dolerá, se quejará, y hay que reconocer que es un producto que reduce mucho esta inflamación. Y la manera de preparar ese té de jengibre es muy sencillo. O bien compráis sobrecitos que ya venden preparados para infusionar en agua, o cogéis, por ejemplo, 5 gramos de raíz de jengibre, los trituráis y los ponéis a infusionar con 200 mililitros de agua hirviendo. Cuando el agua esté tibia, tendréis una infusión de jengibre muy eficaz para tratar la tos en niños. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaremos un artículo de la revista Physiopathology Research, un artículo que demuestra cómo los polisacáridos presentes en este caso en el jengibre son muy eficaces para controlar los procesos agudos y continuos de tos en niños. Luego tenemos el té de tomillo. El té de tomillo es también muy eficaz para tratar la tos en los niños, pero cuidado, no se lo debéis dar nunca a un niño de menos de 5 años. Esto lo explicábamos aquí arriba en un vídeo, que os dejo aquí arriba, perdón, donde hablábamos y hacíamos hincapié en cómo se tenía que usar el tomillo para multitud de enfermedades y patologías. Y hacíamos en ese vídeo hincapié en qué personas, y que incluíamos a los niños, no era del todo aconsejable, niños de menos de 5 años, tomar infusiones de tomillo. Y por último vamos a hablar de un alimento que es también fantástico para tratar cualquier proceso de tos en niños. Me estoy refiriendo a la piña. Y es muy interesante, como os demuestra aquí un artículo que os dejamos de la revista Nutrients, porque la piña es especialmente rica en una sustancia conocida como bromelina. Y la bromelina es un principio químico muy eficaz para reducir la sintomatología de la tos aguda, en especial en los niños, y además por lo general a la gran mayoría les encanta, con lo cual ya sabéis, niño con tos, compráis una piña, la vais troceando y se la dais de postre durante el día, y en 3-4 días muy posiblemente mejorará. Ojo, vuelvo a decir lo que os digo al principio, si el niño tiene fiebre o la tos dura más de una semana, lo que hay que ir es directamente a su pediatra, y dejemos de lado estos remedios. Pero para todo el resto de toses, que son quizás más del 90% de los casos, todos estos remedios que os hemos comentado son altísimamente efectivos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.